Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de servicio al prójimo más carenciado. Gente que tienen muchas dificultades económicas, carecen de activos para poder ser intercambiados y buscar dinero que usted pueda hacerle frente a problemas tan serios como lo que ocasiona esta enfermedad gravísima, catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. En ese número usted llama y puede hacer sus aportes que serán bien recibidos. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera también para formar jóvenes en alto riesgo. Los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida con ese esfuerzo social, ese esfuerzo humano, ¿por qué no? Y entonces ellos, los salesianos, que como yo he dicho tantas veces acá, son verdaderos polinizadores, fecundadores, formadores. Entonces, llevan estos jóvenes que pueden ser presas fáciles de la delincuencia, del crimen, y los convierten en verdaderos ciudadanos. Hay que apoyar ese tipo de esfuerzo que se hace en bien de una sociedad como la nuestra, que tiene que ser cada día, debe ir a más, a mejor. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, el presidente se dirigió a Roma, de rigor. Hay que estar, si se puede, claro, ya en el duelo, la despedida del duelo del Papa Francisco. Un funeral que todo el mundo sabe, donde van más de 50 jefes de Estado y monarcas, príncipes, que todavía hay de eso, y van a ese acto que no es un acto nada más litúrgico ahí, de una misa,
o esa misa de cuerpo presente, sino es un jefe de Estado, porque el Vaticano, el Papa es un jefe de Estado, el Estado Vaticano. Entonces no es un cura ahí con una sotana, no, es un jefe de Estado. ¿Y qué jefe de Estado? Porque es una nación, vamos a llamarle así globalmente, una nación de católicos a nivel del mundo que responden a ese gobierno central del Vaticano. Pero además la figura del Papa, la figura de cualquier Papa que sea de estos tiempos escogido en la forma que se escogen los papas ahora y los méritos que tienen estas cosas, es un liderazgo que trasciende el Vaticano, indudablemente, y nadie se resiste, aunque usted pertenezca a una religión distinta, o sea un ateo, que los hay, porque en este mundo hay de todo, pero el respeto que hay por una figura de esas dimensiones es global, un respeto global. Ahí usted puede ser lo más radical, religión, ideología política, etcétera, etcétera. Pero ese liderazgo que tiene el papado es una realidad histórica, más de 2000 años, y eso son palabras mayores, porque eso es fe en ese Vaticano. Todos los errores que se cometen ahí, porque son seres humanos, independientemente de eso, la figura del Papa o de los papas son figuras que trascienden. El presidente de la República Dominicana, un país católico y además cristiano en su totalidad. Entonces, el presidente y su esposa han ido cumpliendo con ese protocolo que hay de que prácticamente medio mundo va allí. Entonces, eso está muy bien. Que el presidente vaya y nos represente ahí. Desde luego, como hay tantos críticos, cuando eran otros los presidentes, porque esas son de las cosas que pasan cuando los gobiernos de bisoños, cuando llega la bisoñez al poder, o llega la venganza, o llega el oportunismo, o el anacronismo, entonces, así es que, qué sé yo, comienzan a hablar de los otros, cuando usted está fuera del poder, dice las cosas, y cuando llega al poder, entonces usted tiene que callar, porque hace lo mismo. Pero no es porque haga lo mismo, porque eso es mal hecho, sino el protocolo mismo, las obligaciones del cargo. ¿Por qué hago esto? Porque aquí los presidentes, después de Balaguer, porque Balaguer era un hombre muy recogido y no le gustaban mucho los viajes, pero los presidentes dominicanos después de Balaguer son presidentes viajeros, le encantan los viajes. Unos van a viajes productivos, otros a viajes improductivos. Y lo vimos aquí con presidentes que iban y tenían una agenda, vamos para tal sitio. Y usted no sabía qué era que esa gente iban para allá. Y luego no tenían una buena receptividad allí, o no lo recibían una autoridad competente, pues vámonos para tal sitio. Y se iban para tal sitio. Esa es la pura verdad, que lo vimos aquí, en este país que se llama República Dominicana. Otros presidentes, viajes productivos, casi ninguno ha tenido que salir en viajes de placer y esas cosas, porque la mayoría salen bajo actos oficiales y cosas o que demandan la presencia del presidente de la República. Sin embargo, Leonel Fernández, presidente, 3 veces del país, el único que ha sido 3 veces después de Balaguer aquí, presidente de la República, en el periodo, por lo menos el periodo democrático, y para atrás, nada más en el siglo XIX, todo el mundo sabe que el presidente como Pedro Santana, Ulises Heró, Buenaventura Báez, Ignacio María González, Cabral, creo que no tuvo 3 veces,
creo que fueron 2, pero bueno, habían unos interinatos y unos periodos tan cortos que no lo sé. Pero Leonel Fernández casi inauguró los viajes presidenciales aquí con mucha frecuencia, diría. Eso indudablemente hacía tal vez vender más el país o que se conociera más el país o que el país también diera, qué sé yo, buscar también una forma de hacer mejores contactos y traer inversiones o traer cultura o nuevos aires, como se dice. Bueno, todas estas cosas. Pero gente de este gobierno, por ejemplo, criticaba a Leonel Fernández y le contabilizó los viajes. Y en tono de burla lo publicaron. Bueno, Leonel Fernández salió 50 veces. Y esas cosas son de las nimiedades muchas veces o de las fatalidades también, vamos a llamarle así, de un mal liderazgo político. Se le hacían críticas severas a Leonel Fernández porque salió muchísimas veces. Repito, le contabilizaron los viajes. Así pasó con Danilo Medina, pero creo que Danilo Medina salió menos que el propio Leonel Fernández. Pero a Leonel Fernández, no le perdonan que fuera presidente 3 veces de este país, mucha de esa gente que lo veían a él como un muchacho más. Lo ninguneaban desde el punto de vista intelectual, o intelectivo tal vez, porque no le veían los dotes de ser presidente de la República, menos, imagínese usted. Entonces, dolido, digo yo, o resentidos, hubo un señor que se dedicó a contabilizar los viajes de Leonel Fernández y le hizo un registro como de 50 viajes en el tiempo que estuvo ejerciendo el poder. Ese señor, que fue embajador del gobierno, el presidente Abinader lo nombró embajador en Francia, ante la UNESCO creo, y él es un intelectual. Yo siempre que el presidente sale, siempre me refiero a que ese señor que se llama Andrés L. Mateo, sectario, porque actúa como un sectario, lamentablemente, me imagino que está contabilizando los viajes del presidente Abinader, que tiene buen promedio, porque el presidente Abinader en un periodo y meses lleva más de 42 o 43 viajes que ha hecho fuera del país. Entonces, por eso es que uno debe tener cuidado en no hablar cosas o en criticar en otro, teniendo usted o viéndole la paja, como se dice, en el ojo ajeno, y usted con una viga encima, y usted no se da cuenta que tiene esa viga encima. Y eso se ve muy mal. Y además hace lucir ridículo a los gobiernos y esas cosas, porque entonces ahora están haciendo la cosa peor. Ojalá el presidente Abinader siga siendo una persona respetuosa, tranquilo, porque lo es, que su espíritu democrático no flaquee, que su nivel de comprensión y de tolerancia no se altere, excelente, y que no se deje también estimular por esas voces o plumas o por esos áulicos, o como decía mi amigo Bonillita, por esos botafumeiros que aparecen en los entornos palaciegos, o en como le decía, creo que fue Noel, Monseñor Noel, con esas polillas palaciegas. Bueno, aquí nosotros hemos dicho muchas veces, y puede ser vamos a decir, una extensión del comentario que termino de hacer. Pero aquí hay una familia política que nosotros hemos dicho muchas veces, que desde el poder le da fuerza a las predicciones. Ya uno sabe que
esa familia política que se llama PRD, PRM, PPH, no, desde que vino a hacer política al país, no aprendió a ejercer el poder, a saber ejercer el poder, con, diríamos, las prudencias que debe ejercerse el poder. Porque el poder, hemos dicho nosotros, el poder aplasta, destruye, construye, ayuda, desayuda. El poder roba, corrompe absolutamente, como decía Lord Acton. Es decir, el poder se presta para todas esas cosas, pero usted no se puede alocar. Fíjense que Lord Acton decía: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero no le perdonan a nadie que digan: el poder te pone loco, porque el poder pone loco a la gente. Entonces, en esas predicciones siempre se ha dicho: señores, tengan cuidado, porque no se puede actuar en forma intolerante, ni dejarse llevar, arrastrar por esos aturdimientos que dan esos militares y todas esas escoltas. Fíjense el ridículo que ha tenido que hacer la señora Farideh Raful con unos escoltas que ya uno sabe que están, ya no es la primera vez, son muchas veces que se dan estos casos. Porque estos funcionarios jóvenes, novatos, bisoños, no tienen experiencia de Estado y se han puesto locos con el poder, lamentablemente. Muchos de ellos. Y usted ve aquí, por donde quiera uno ve un motorista de esos de AME haciéndole ruta a funcionaritos. Porque, y si hubieran sido aquellos funcionarios de los tiempos de Balaguer y esa cosa. Pero ¿y quién de los funcionarios de Balaguer andaba con esos motores? Balaguer nada más, le hacían ruta a Balaguer. Aquí nada más se le hacía ruta a Balaguer. Ni los militares, yo creo que los militares de alto rango, ni siquiera los militares de alto rango, tenían ruta, y haciéndole ruta, porque entendían que era como desafiar a Balaguer con eso. Y se abstuvieron muchísimo. Los grandes jefes militares de aquí se abstenían de eso, de no mostrar, diríamos, o parecerse a Balaguer. Ni siquiera eso se atrevían. Y yo nada más recuerdo un funcionario, que yo me acuerdo en los 12 años de Balaguer, que yo, un funcionario civil, que tenía un mayor del ejército de escolta de él, andaba con él, que era el director del Consejo Estatal del Azúcar, el señor Bogay, en esa época, me acuerdo yo, muy joven yo también, pero tengo buena memoria. Y eso era raro, ver esas cosas, con esto, toda esta parafernalia, como dice, con lo que andan estos muchachos ahora. Gente que no tiene, que no le han dado una molestia a nadie. Y usted lo ve que se quieren llevar el país, como se dice, quieren llevar el mundo entre sus euforias de gobierno y de poder. Oh, pero usted, imagínense los funcionarios de este gobierno. ¿Cuál de esos funcionarios tiene un expediente atrás de usar la fuerza, ni usar el poder antes y afectar intereses? ¿Cuál de ellos? Ni siquiera el presidente de la República. La gran mayoría de toda esa gente que está ahí en el poder, esos jóvenes que están ahí principalmente, ninguno de esa gente ha tenido que afectar intereses en este país. Pero andan con una ferocidad y andan con unas escoltas tan exigentes y tan, qué sé yo, con esta marcialidad con la que se mueven, que usted no se le puede acercar a un funcionario. Y si usted le pide una cita, ahí es que usted pasa molestia si usted le pide una cita a uno de estos funcionarios de este gobierno. Porque es que se han puesto locos. Entonces este caso de Interior y Policía ha dado mucho que decir, porque
Esta joven, Farideh Raful, se ha puesto loca. Parece que se ha puesto loca. Con el poder la tiene tonta. Porque esta joven, ¿a quién le ha hecho esta dama? ¿A quién le ha afectado los intereses, por ejemplo, antes? Porque tampoco cerrar colmado ni quitar bocina es como por motivo como para que alguien venga y se ensañe contra ella. ¿Cuál es el problema? Porque esas son disposiciones que se toman y las toma cualquier funcionario que entiendan que eso es una molestia, uno hasta de espectáculo público va a hacer eso. Y la policía cada rato hace eso. Pero usted no puede llevarse el mundo por delante. Ahora se vio la diferencia. Fíjese cómo la vicepresidenta Raquel, que es una dama que tiene nivel, porque hay gente, señores, que usted le ve la calidad humana, usted le ve la capacidad, usted le ve el don de gente. Y Raquel Peña tiene ese don. Y ella, con esa humildad que le caracteriza, porque Raquel es una muchacha que no tiene por qué andar llevándose el mundo por delante. Y los funcionarios menores, de menor rango que ella, debieran copiar de ahí. Fíjense cómo ella salió y prácticamente pudo excusar ese acto de fuerza contra una joven periodista embarazada. Entonces esas conductas, señores, no se pongan locos, porque mañana ustedes verán el moquero, cómo le cae, cómo andan los PLDistas ahí, y los reformistas. ¿Quién acumuló más poder que el reformismo aquí? Y ahí está, la sociedad lo ha visto. ¿Qué pasó? Pero no hay peor ciego que el que no quiera ver, o sordo que el que no quiera oír. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Si usted no tempera
a la prudencia desde el poder, usted termina seducido por ese anacronismo ruinoso para cualquier gestión gubernamental. Y eso, aquí lo hemos visto muchas veces en la República Dominicana, pero más veces se ven con esa familia política que yo acabo de señalar sobre los problemas del PRD, PRM, PPH, o sea, esas familias políticas de que están en el poder, se atontan, como dicen, le cae, como se dice vulgarmente también, una especie de galloloquismo. Y eso es muy mal, muy mal. Aquí yo recuerdo un funcionario del gobierno de Hipólito Mejía, señor, ese señor andaba con guardaespaldas israelíes, porque esos son unos rangers, esos judíos tienen unos especialistas en artes marciales y en el uso de armas, principalmente de armas cortas y armas semiautomáticas o automáticas, qué sé yo, esos fusiles cortos. Tenía guardaespaldas israelíes. Óigase bien, un funcionario del gobierno de Hipólito Mejía que se puso loco. Pero así ha pasado en todos los gobiernos. El gobierno de don Antonio Guzmán, que no se puso loco don Antonio, pero claro, terminó el pobre suicidándose en un ambiente de casi irrespirable, de falta de compañerismo, donde esa palabra se fue a pique en ese partido. Luego el gobierno de Salvador Blanco se puso loco también. Eso fue peor de todos. Porque ahí sí es verdad que esos jóvenes que vinieron acompañando al presidente Salvador Blanco se pusieron locos. Y hay que recordar todo aquello. Luego el gobierno de Hipólito Mejía, eso fue un verdadero manicomio administrativo, que ahí están los efectos de aquello. Bueno, entonces, estos jóvenes que han venido sin experiencia, ni siquiera de atrás, sin experiencia ninguna de poder, ahí andan cometiendo muchísimos errores, pero esos errores traen una disminución de los aplausos y el deterioro social se incrementa, y cuando usted quiere venir a actuar, entonces usted encuentra ese repudio a todos esos días acumulados de tantas torpezas y de tanta intolerancia y abuso, y lo peor, de no cumplir. Con lo que se promete no se cumple, y eso es fatal en el poder. Bueno, uno viendo el asunto de los mineros, veo prensa que le escribe al gobierno, le sugieren, bueno, que hay que atender la minería, que la minería son las posibilidades económicas que tiene. Ya nosotros hemos hablado y hemos fijado posición sobre ello. Pero tiene uno que seguir hablando, porque siempre se usan medios de comunicación como una forma de ir ablandando, como se dice, de ir preparando la gente, o para que los gobiernos se esfuercen a tomar medidas o a tomar decisiones que ya van precedidas de ese ablandamiento de la opinión pública. Entonces, bueno, pedimos que los gobiernos hagan una verdadera reingeniería, o que los gobiernos tomen decisiones, que comiencen a dialogar y a discutir cuáles son las normas y cómo que se va a explotar la minería y que a dónde se va a explotar la minería. Y todas esas cosas se van preparando. Entonces, finalizan esos comentarios de invitar a la minería. Pero sí, los gobiernos deben hacer las exigencias en las normas medioambientales, que los mineros tengan que cumplir con esos requisitos que se le pongan, porque si no es así, entonces es un peligro la minería. Y ponen esa coletilla siempre. Pero yo digo lo siguiente: ¿cuándo se ha castigado o penalizado una industria minera en la República Dominicana por daños ambientales o violación de las normas ambientales? Nunca se le ha penalizado. Aquí todo el mundo sabe que la carretera Duarte era de concreto, o no todo el mundo. Lo que tenemos edad para acordarnos que esa carretera
era de concreto, en muchos tramos era de concreto, vaciado, unos paños de concreto. Pero cuando comenzaron las cargas pesadas a afectar esas carreteras que tal vez no fueron diseñadas, porque esas carreteras no se diseñaron cuando Trujillo para soportar cargas muy pesadas. Por ejemplo, una cola de esta cargada de ferroníquel, yo me acuerdo, aquellas patanas que sacaban el ferroníquel de Bonao para el muelle de Jaina. Y ese diseño, eso estaba preparado, incluso los puentes. Se resentían, me imagino yo, los puentecitos de la carretera Duarte que se hizo cuando Trujillo, muchísimos años atrás. Pero esas losas terminaban agrietándose, la lluvia, más el impacto de esas cargas, iban flojando aquello y se agrietaban y bueno, y tenían que hacerle entonces, echarle capas asfálticas a todo aquello de la carretera Duarte y así hoy ya no hay ni vestigio de aquellos tramos de concreto. Pero nunca, ningún gobierno le puso una penalidad a la minería que transportaba la sobrecarga por esa carretera. No. Si dañan las montañas, tiene que haber una campaña de reforestación inmediata en las áreas afectadas por la minería extractiva. Pero usted va y nada más ve la pantalla que le ponen ahí para que uno lo vea de la carretera. Pero cuando usted vuela, sobrevuela y ve el daño, como nosotros hemos mostrado aquí tantas veces, usted se da cuenta que las normas se violan. Entonces aparecen todos estos editorialistas y aparecen periódicos y medios de comunicación que hacen hincapié en eso. No, hay que explotar la minería, porque la minería hoy, miren cómo está el oro y el país no se puede el lujo de no explotar sus recursos mineros. Muy bien, pero eso sí, que tienen que cuidar, tienen que velar porque las normas medioambientales se cumplan. Se violan. Y no dicen nada, ni nadie lo castiga. A Barrigón nadie le pone una multa de estos gobiernos. No se atreven a ponerle una multa. ¿Por qué? Porque uno sabe cuál es el problema. Que se imponen los poderosos, los grandes inversionistas, entonces amenazan con hacer una campaña negativa al país y eso le da miedo. Pero por eso es que tienen que haber gobiernos de verdad. Falconbridge aquí, que era la empresa minera más importante antes de venir Barrigón. Esa empresa se resistió a un cambio en las condiciones contractuales con el Estado Nacional. El presidente de la República exigió que Falconbridge se revisara el contrato que había entre el Estado Dominicano y Falconbridge. Falconbridge se resistía. Entonces, el presidente del momento hizo todo el esfuerzo comprensivo, dialogante o dialogal, y entonces los dueños de la empresa no temperaron a eso. Ahora, como ellos jugaban diríamos, a que teníamos un presidente ciego, viejo, esmigriado, un hombre con impedimento hasta para caminar, dijeron, no, nosotros lo podemos imponer, además esto es una multinacional. ¿Y qué hizo el gobierno de Balaguer? Cerró a Falconbridge con la guardia y le cerró el muelle de Jaina para no poder exportar. Y esa empresa tuvo que negociar con Balaguer. ¿Pero por qué tuvo que negociar? Porque fue un gobierno que le puso carácter. Tenía carácter, un gobierno con carácter. El mismo gobierno que después le dijo al presidente de los Estados Unidos, al señor Bill Clinton, que la frontera la iba a cuidar el ejército de este país. Pero esas son las posiciones que se necesitan tomar.
cuando usted es jefe de un Estado y defender el carácter nacional. Pero uno sabe cómo que se manejan estas empresas grandes ahora con estos presidentes que son bisoños, que no tienen, o parece que también, como no tienen una base política o una base, qué sé yo, de liderazgo fuerte en el país. Entonces se sienten tal vez sin fuerza como para medir fuerza con esas empresas tan grandes, esas corporaciones. Pero por eso es que estoy hablando del caso de esta minería, porque se quiere imponer que se puede explotar el romero, se puede explotar las tierras raras, se puede explotar petróleo, se puede explotar Miranda, se puede explotar La Peguera, se puede explotar, qué sé yo, las demás minas del país, el Pomier. Usted sabe la plepla, como se dice en este país, que se ha hablado del cuidado, del cuidado que hay que tener con esas explotaciones de calizas, porque pueden dañar el Pomier. Señores, tenemos como 40 años oyendo las mismas quejas sobre la explotación de esa área minera. Pero por eso es que estoy hablando de esos daños ambientales. Siempre se ponen esas coletillas en los contratos, pero no, si la violan, ¿quién pone el control de eso? ¿Por qué? Porque los gobiernos lo que quieren es que le avancen. Mira, yo estoy corto de finanzas, avánzame lo que tú me vas a pagar de impuestos. Pero eso es peligroso porque se imponen después. Hay que tener cuidado. Aquí, por eso yo siempre tengo que mencionar a Balaguer, porque Balaguer viene siendo una referencia aquí. Aquí habían 3 funcionarios de una multinacional norteamericana, que yo estoy seguro que ningún presidente después de Balaguer se resistía a recibir una gente de esa. Porque no es verdad que donde llegara Álvaro Carta, Teobaldo Rosell y Charles Bludon, señores, los dueños de Gulf Western Industries, el señor Charles Bludon, que en paz descanse, todo que está muerto, y esa gente aparecerse al Palacio Nacional. Pero esos eran los jefes del mundo, Estados Unidos, imagínense la Gulf Western Industries, la empresa dueña de la Paramount Pictures, que hizo la serie del Padrino. Imagínense ustedes, todas aquellas, la Paramount, eso es una cosa de loco. Y esos personajes se aparecen al Palacio Nacional. Y Balaguer está ahí. Y Balaguer le pregunta a un asistente, ¿quiénes están ahí en el antedespacho? ¿Hay alguien? Bueno, presidente, acaban de llegar fulano, fulano y fulano de tal de Gulf Western. Esa gente necesitan verle con urgencia. Balaguer se paró, cogió su sombrero y se largó de ahí del despacho y le dijo, dígale que yo no estoy aquí, que yo tuve que salir. ¿Ustedes creen que hoy se puede hacer eso? ¿O lo hacen? Muy difícil. Pero ¿a qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía Balaguer? Porque Balaguer no debía favores para ejercer el poder. No tenía esas ataduras ni esos compromisos. Y entonces actuaba defendiendo el carácter nacional. Eso pasó en la frontera, cuando el caso de Aristide, y eso pasó con Falcon Bridge, pero eso pasaba con Gulf Western también, que no era cualquier cosa en este país. Para la época en que esa empresa era la empresa líder de las inversiones en la República Dominicana. Porque ya hoy el Central Romana, aún siendo el Central Romana, no es aquel Central Romana de la época de la que yo estoy hablando. Pero esas cosas deben servirle de ejemplo a la bisoñez de hoy. Yo no sé si ¿qué es lo que hay hoy? Mucha deuda. Pero ese problema de las deudas ha sido fatal en este país, que nosotros hemos hablado ya yo no sé cuántas veces. Aquí, todo el problema haitiano, muchas veces no lo hemos podido poner en su justo lugar, ese tema.
porque son gobiernos endeudadores, este y los gobiernos anteriores, del PLD, gobierno y el de Hipólito Mejía, los 4 gobiernos últimos han sido gobiernos endeudadores. Entonces, como son endeudadores, ¿qué pasa? Son gobiernos que están atados. Los presidentes se ven atados. No tienen un amplio espectro de qué sé yo, donde se puedan manejar y pedir a los pueblos, miren, me están atacando. Nada, porque ¿qué es lo que pasa? Llénense de haitianos, reciban los haitianos, no afecten los haitianos, como si nosotros tuviéramos que sacrificar este país para salvar a Haití. Pero, ¿por qué nos frenamos a la hora de poner como se dice, los puntos sobre las IES? Porque estamos cargados de presidentes endeudadores. Ya ahí hay 275 billones de dólares. Pero eso continuamente. Y eso es lo que se publica. Y aquí, los gobiernos endeudadores en este país siempre han terminado. Claro, los presidentes gobiernan, pero el país termina mal con los gobiernos endeudadores. Tan mal que los 2 presidentes más endeudadores que ha tenido este país, antes de los de ahora, porque los de ahora son los mayores, esas 2 gentes, señores, hubo que enterrarlo en las iglesias, en 2 iglesias, digo yo, para que no vandalizaran sus cuerpos o sus cadáveres, no sé. Que fue de Ulises Heró, tuvo que enterrarlo en la Catedral de Santiago. Y al señor Buenaventura Báez, que lo enterraron en la Catedral de Santo Domingo. Pero esos fueron 2 funestos endeudadores del siglo XIX. Pero a Trujillo no era endeudador y hubo que sacar el cadáver de aquí, pero no fue por endeudador. Fue simplemente por su dictadura despiadada, sus métodos de dirigir el país, verdaderamente draconianos. Entonces no se merece la paz ni la tranquilidad en ningún lado que esté, ese muerto. Pero aquellos 2 grandes endeudadores, repito, hubo que enterrarlo en las iglesias de este país. Entonces, uno sabe que a la larga el país es que va a pagar los platos rotos. Porque eso es como el malabarista de circo. Mientras tiene los platos en el aire, mantiene su plato moviéndolo, no hay problema, y el espectáculo es magnífico hasta que quiere agregar otro o se descuida y se van todos los platos al suelo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas
y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy bien, ese tema del endeudamiento, señores, eso es fatal para los países. Ustedes ven porque nada más no es la soberanía territorial, esa soberanía geográfica, a que está uno expuesto a perder por los endeudadores. Fíjense cómo también los bienes y los servicios públicos tienden a privatizarlos por la misma vía de los endeudadores. A Trujillo nadie lo iba a obligar a privatizar cosas del gobierno, ni a Balaguer lo obligaba a nadie a privatizar los bienes públicos, por asunto de que si no, no te prestamos dinero. Pues no eran endeudadores, pero no estaban sujetos a eso, atados a ninguna de esos lazos. Entonces los gobiernos endeudadores le dicen, mira, tú tienes que privatizar el agua. Temo, yo he hablado de mucho del agua aquí, porque temo que en un momento dado consideren que el agua deben manejar las corporaciones privadas. Y todo esta APP y todos estos fideicomisos se prestan para todas esas cosas. Aquí hay una banca que tiene el Estado, que se llama Intran. Yo no había visto empresa o institución que tenga más dinero que esta. ¿Y de dónde que le sale todo este dinero al Intran? Pero el gobierno no tiene control de esta institución, aparentemente. 8.000, casi 9.000 millones de pesos y que para una licencia, que eso lo van a privatizar para que una empresa privada gane esa licitación y maneje la licencia. Bien. Va otra empresa privada que va a manejar la cédula. Pero es que no hay capacidad en el gobierno para hacer cédula aquí o para hacer licencia. Pero son vacas lecheras de buena leche. Entonces el gobierno anda aquí este gobierno anda bueno, yo lo he dicho muchas veces, a tonta y a loca. Usted sabe lo que usted poner 12 mil millones de pesos en manos de dos funcionarios jóvenes, inexpertos, que están ahí dirigiendo dos instituciones del Estado y manejan 12 mil millones de pesos para privatizar las licencias y otro para comprar un edificio de casi 4.000 millones de pesos, para comprar un edificio al sector privado y traerlo al sector público. Pero, ¿y quién ha visto? ¿Pero y cómo? ¿Por qué esto, Dios mío? 12.000 millones de pesos. El Intran, 1.300, casi 2.000 millones de pesos botados en los semáforos, que ¿dónde están los semáforos inteligentes? Pero ni los que cometieron el fraude tampoco están nada, ni en justicia ni nada, eso se olvidó. No hay juicio. Pero es que son vacas lecheras. Todo eso endeudado. Entonces, los obligan a privatizar. Yo no sé cómo no han privatizado los semáforos. Bueno, hubo un señor que se dio el lujo de apagar todos los semáforos de la ciudad. Ustedes están oyendo. Un señor se dio el lujo de mandar a apagar todos los semáforos de la ciudad, reclamando pagos. Oigan por dónde que andamos. Entonces, ese es el problema de los endeudadores. Y de este dejar hacer, este laissez-faire que tiene el gobierno. ¿Y cómo es posible esta cosa? Más de 12.000 millones de pesos en dos funcionarios, manejar esa suma astronómica de dinero. Y privatizando, aparte de que la Junta Central Electoral necesita 6 o 7 mil millones de pesos más para que la cédula la haga incluso un extranjero, el que va a ser una compañía, quién sabe, porque no hay capacidad en el gobierno para hacer eso.
Entonces, esto es producto de que de todo este endeudamiento, esta parece inagotable. Yo no había visto que vaca esta, la vaca o la res pública, como se le señala al Estado. Una pena, la verdad. Bueno, yo vi unas estadísticas, güey. Vámonos a salir del patio. California, señores, es la cuarta economía del mundo. Ay, Dios mío. California tiene un PIB mayor que el de Japón. Óigase bien. 4.1 billones de dólares es el PIB de California, un estado de los Estados Unidos. Japón tiene 4.02. Es decir, que California tiene décimas, 8 décimas más de PIB que Japón. Oigan bien, que lo digo alto, claro y alto. Pero ¿por qué yo enfatizo esto? Porque el trumpismo ha vendido la idea de que Estados Unidos no es grande, que Estados Unidos debe ser grande de nuevo. Oye, ¿ustedes creen que un país, que un estado de ese país que se llama Estados Unidos de América, un estado sea la cuarta economía del mundo? Después de Alemania, me imagino que será la tercera, después China y Estados Unidos, los uno y dos. Japón, oíganse bien, el PIB de California es mayor que de Japón, y el trumpismo dice que Estados Unidos no es grande. Por eso es que yo digo, todo eso es una demagogia. Ese discurso de Donald Trump, lamentablemente, aunque él tiene cosas que han sido buenas en el aspecto, por ejemplo, de los dispendios, si hay dispendios, eso no se debe permitir, eso está muy bien. La migración en forma invasiva en Estados Unidos, ese desorden, bien que le haya puesto freno, pero las políticas arancelarias, la política, la geopolítica, un caos, un desastre, un verdadero manicomio administrativo. Con China, yo he dicho, de 10 planteamientos que hace Donald Trump, 9 son mentiras. ¿Usted sabe lo que usted decir como presidente? Que China ha hablado con funcionarios de China y que Xi Jinping usted lo va a llamar y que le llamó y que no ha podido hablar con él. Pero es cosa que es mentira y los propios chinos dicen, no, nosotros no hemos hablado nada con Donald Trump ni con Casablanca, no hemos llamado ni. Uy, ¿cómo un presidente de los Estados Unidos puede estar hablando mentiras? Pero esas cosas son graves. Entonces quiere la rendición de Ucrania. Una vergüenza. Ah, no, que Zelensky se está portando mal, pero como si esto fuera un relajo. Por Dios. Pero es Ucrania, un país independiente, un país que no lo puede usted forzar a rendirse y a que le entregue su tierra y su terreno invadido, capturado, robado por este señor de Rusia. Y que usted por esos compromisos, como dijo John Bolton, que tiene el propio Putin, tiene como si fuera un conejo a Donald Trump y lo tiene prácticamente dominado o ignorado, lo ignora, como eso es uno más, eso es mío. Pero esas son cosas graves. ¿Y a dónde que va a terminar Estados Unidos? Entonces esta política arancelaria, sí, no, no, sí, sí, no, va para acá, aquí, no. Una cosa que no hay forma de que eso se entienda que es lo que va a pasar en este país. Pero sí quería destacar lo de California. Bien, vamos a ver lo que va a pasar. Viene el señor Lavrov. Oigan esto. Este país, abrirle la puerta de esa embajada de Rusia aquí, que ya las relaciones son viejas, pero abrir una embajada en este tiempo, yo lo voy a dejar para el lunes, porque tengo que hablar de eso, porque el señor Lavrov tenemos que repudiarlo aquí, por cínico, mentiroso y representante de un régimen, señores, que lo que hace es proteger delincuentes, criminales, asesinos. Si él va a hacer una rueda de prensa, yo quisiera participar, para preguntarle al señor Lavrov, ¿quién mató a Nemtsov? ¿Y quién mató a Ana Politkovskaya? ¿Y quién fue que envenenó a Litvinenko allí en Londres, que está ahí en el Kremlin? ¿Qué es lo que ha hecho la justicia de Rusia con esa gente? A ver qué me responde. O a Navalny. Gracias por su atención, pero quiero despedir el programa invitándole a leer La Pregunta. Ese blog del doctor Marino Vinicio Castillo, el apodo Foster escarnecido.
los grandes crímenes asordinados en estos tiempos de Dios. Gracias por su atención y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.